Mi nombre es Jaime Polanco. Yo llegué al método, probablemente como muchos otros, mientras estudiaba la carrera de fisioterapia en España, kinesiología. Bueno, por una insatisfacción. Me daba la impresión de que estaba aprendiendo una forma muy mecánica de entender no solo el movimiento, sino la persona en general, como todo basado en un sistema de palancas y de poleas, cuerdas, tensiones que tiran. Y bueno, primero no coincidía con mi propia experiencia de movimiento, aunque tampoco era muy capaz en ese momento de pensarlo desde ahí, pero había algo como que no me encajaba conmigo mismo y no me encajaba con lo que yo había soñado en la carrera de fisioterapia. Y bueno, empecé a buscar libros. Mi primer contacto con una técnica no tan mecánica fue con la antigimnasia. Y bueno, encontré un libro fascinante de Thérèse Bertherat y ahí en la bibliografía aparecía un nombre, Moshe Feldenkrais, un libro, Autoconciencia por el movimiento, y busqué, y realmente en toda la universidad donde yo estaba estudiando no estaba ese libro. Encontré, bueno, dos libros que ahora son como muy de cabecera. Encontré La dificultad de ver lo obvio y encontré también este de Johanan sobre la integración funcional. Y bueno, los leí. Por un lado, en aquel momento no entendía mucho de lo que proponía, todo eran conceptos muy nuevos, muy distintos de lo que yo estaba aprendiendo. Por otro lado, me resultaba fascinante. Y principalmente en el libro de Johanan me fascinó mucho la descripción de las integraciones que hace en la segunda parte del libro. Él describe como una serie de IFs clásicas, de las que luego aprendemos en la formación. Y bueno, aquello de alguna manera me habló y sentí que yo quería aprender eso más adelante. Esto estamos hablando del año pues, como el 2000, una cosa así. Y bueno, cuando terminé la carrera, en aquel momento no era para mí económicamente posible, no había una formación de Feldenkrais en España. Podríamos decir que España es un país joven en cuanto a las formaciones, las primeras fueron en 2006. Entonces me encontré deseando una formación que lo más cerca que yo la tenía era probablemente París, Roma. Si la quería en castellano tenía que ser México, Argentina. Bueno, en aquel momento absolutamente inviable, o por lo menos yo no me lo podía imaginar. Y bueno, tuve que esperar unos años, hasta 2010, que vino la formación a mi ciudad. Antes de eso estaban las formaciones en Barcelona, pero tampoco era el momento porque había iniciado otros procesos que luego he agradecido por la influencia que han tenido en mi comprensión del método. Y en 2010 inicié la formación en Madrid, la ciudad donde vivo, de momento, con la dirección pedagógica de Paul Newton. Y bueno, me gradué en el año 2014. Desde el principio estaba muy seguro de querer cambiar mi práctica como fisioterapeuta a convertirla 100% en clases de Feldenkrais, tanto grupales como sesiones individuales de integración funcional. Y bueno, a esto me he dedicado desde la graduación, ahora también desde el 2020 como formador asistente en formaciones en las que me llaman. Así que compagino la parte pedagógica y el proceso de aprender a enseñar el método con la parte de asistir y, bueno, principalmente en la consulta, aunque luego a veces me llaman de talleres o de algunas otras instituciones para hacer introducciones. Pero bueno, este es más o menos como mi encuentro con el método. Ahora creo que estoy como mucho más reconciliado con lo que aprendí en la fisioterapia. El camino fue estar decepcionado, querer encontrar el método, y cuando me encuentro el método, de repente también me reconcilia con lo que aprendí, que ha sido realmente muy valioso luego a la hora de trabajar y de enseñarlo también.
es interesante y yo creo que es como muy humano tener algo y no darte cuenta del valor hasta que lo pierdes. Esto que nos pasa en la pareja 1000 veces, ¿no? Y es como, no puedo, y cuando salgo es como, no estaba tan mal. Con la familia. Sí, a mí la verdad que ha sido una pelea, ¿eh? Porque incluso el propio proceso de formación, una de las mayores dificultades que yo sentí fue salir de tratar de practicar el método Feldenkrais como un fisioterapeuta, sobre todo la parte de integración funcional y sobre todo la cuestión del pensamiento funcional, ¿no? Que en la fisioterapia, por lo menos en la que yo aprendí, todo es muy estructural. Y te duele el cuello, te vienen el cuello y te hacen algo en el cuello, que además todo está muy orientado a las estructuras, esto está bloqueado, lo desbloqueo, esto está corto, lo estiro, esto está duro, lo ablando, o esto está blando, lo endurezco. Siempre hay también como esta cosa de ir en contra. Y yo me encontré en muchos momentos de la formación muy frustrado con eso, dándome cuenta de que venía una propuesta, pero que yo no podía soltar esa especie de seguridad que me daba, que como fisioterapeuta no tienes que pensar. Cuando pones la mano es como, ok, estoy en la clavícula, estoy en el omóplato, sé hacia dónde se mueve, sé cuáles son las direcciones. Esto tengo que decir que me frustró mucho durante la formación, me produjo así como mucha batalla interna. Entonces, conseguir salir de eso para ahora efectivamente verlo desde otra perspectiva y poder tomar de eso lo que me es útil. Me pasa también con la otra, probablemente el otro área de conocimiento que más influye en mi práctica como profesor de Feldenkrais, que es la magia, el ilusionismo con las cartitas, sobre todo con las cartas, que por un lado me ha fascinado mucho siempre estudiar magia desde que tengo, no sé, 12 o 13 años, pero siempre mucho rechazo hacia la práctica profesional de la magia. Nunca quise ser profesional de la magia. Me parece que es un mundo que no es para mí. Entonces, durante mucho tiempo también estuve como muy alejado del estudio de la magia y de la práctica. Y ahora empezar a encontrar cuáles son las conexiones entre el método Feldenkrais y cómo se produce la magia, que al final es una cuestión de percepción, de hábitos, de memoria y de cómo el cerebro entiende la realidad, entiende o no entiende a veces, y entonces de repente darme cuenta de que como mago hay un conocimiento que de alguna manera se puede trasladar, y me encuentro ahora mismo quizá mucho más en estos términos pensando cuando trabajo o cuando analizo una clase de ATM o cuando de repente me veo haciendo algo en integración funcional y digo, uy, esto es un pensamiento de mago. Esto me hace gracia, todavía me sorprende y me ha hecho recuperar también el estudio de la magia a un nivel mucho más filosófico, menos técnico. No estudio mucho juegos ni técnicas, pero estudio sobre todo filosofía o pensamiento de la magia, que hay mucho pensamiento, no solo es la técnica. Sobre todo ahora en el campo del mentalismo, que probablemente es la magia más psicológica. Y esto me está trayendo también como un nuevo apasionamiento con esa otra parte que ha sido también muy importante en mi vida. Así que, de alguna manera, podría decir que el método Feldenkrais en parte me ha ayudado a reconciliarme o a apreciar mucho más aspectos que no es que estuvieran mal en mi vida, pero quizá no estaba yo dándome cuenta del valor profundo que tienen. Y esto, bueno, también porque el tiempo pasa y uno se hace mayor y reflexionas y todo esto, pero también creo que la mirada tan amplia y tan global desde el método Feldenkrais me ha permitido colocar aspectos de mi vida en otro lugar, que por otro lado entiendo que es la profundidad del método ahí, ¿no? Como realmente al autoconocimiento y a la madurez
Entonces creo que ahí puedo decir que el encuentro con el método Feldenkrais me ayudó a madurar muchísimo.